Muy buenas, profesor. En esta oportunidad, el grupo 3 integrado por Chinchay Cano, Wasabi Sebastián, Huancuari Briceño, Solano Mestanza, Vigo Marchán y quien les habla Aquino Venancio, vamos a poder especificar dos partes muy importantes de lo que viene a ser modelo de entidad y relación y CQL siguiendo las siguientes informaciones. A continuación vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la información específica de modelo de entidad y relación. Hola, quien les habla es la alumna Bancario Briceño y bueno, la definición de modelo de entidad y relación pues es un modelo, valga la redundancia, de datos que permite representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones, incorporando así el diagrama de entidad-relación. Las características. Las características de modelo de entidad de relación están formándose en conjunto que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas, siendo así los compuestos jerárquicos que generalizan el dominio del modelo extendido. A continuación se está viendo el diagrama que se está dando mediante gráficamente su significado, como en este caso los círculos vendrían a ser los atributos, los rectángulos los actores y los cromos vendrían a ser la especificación precisa como la acción del diagrama. También tenemos las tres características muy esenciales de modelo de entidad relación. La primera vendría a ser la relación de uno a muchos que se está restringiendo mientras la cardinalidad. Tenemos la segunda que vendría a ser la relación uno a muchos que se está relacionando solo con uno a diferente de los otros atributos. Y por último tenemos la relación de muchos a muchos que comparten entre diferentes ideas en una variedad de uno a más. Seguidamente vamos a ver los ejemplos. Tenemos un ejemplo acá que vendría a ser el sistema de ventas. Nos van a proporcionar las ideas, ya sea una empresa o ya sea mediante un producto esencial, en las cuales los conceptos, las acciones, atributos y propiedades que nos dan, nosotros vamos a aplicar un diagrama. En la siguiente podemos ver una imagen de un diagrama. Este vendría a ser el modelo entidad y relación. En este caso se está repartiendo mediante proveedor, categoría, producto, venta, cliente, que vendría a ser los actores compuestos en un rectángulo. Y los grombos como provee, se clasifica, detalle y compra, vendrían a ser las acciones mediante esos atributos. Y como los atributos tenemos de cada actor, o sea, los atributos más importantes que le identifiquen para la empresa o la sociedad. La creación de una base de datos. Eso se va generando por tres tipos. En este caso le vamos a mencionar tres tipos muy importantes de la creación de base de datos. El primer tipo, como a continuación podemos ver, según Office. Esto se va dando por tres generaciones mediante datos en blanco, en instalación en Access o instalación con plantilla de Office. Acá nos referimos de la primera que podemos crear una base de datos completamente vacío desde cero. Las dos segundas podemos crear con plantillas desde Access y Office. Tenemos también según Microsoft, en este caso lo que vamos a crear desde SQL Server solo, que vamos a poner en este caso seleccionar nueva base de datos, vamos a tener que meter un código mediante cómo queremos llamarlo por nombre y a continuación al ejecutar se va a crear. Tenemos también según Manage Studio, que en este caso es un poco más conocido y un poco más simple, en las cuales se va a tener que poner un clic izquierdo en Database al momento de crear un nuevo data y al momento de crear vamos a tener que generar, como podemos ver en la imagen, diferentes opciones de modificaciones como nuestro nombre o nombre como queremos llamar esta database generado desde SQL y las bits, los installations y los databases. A continuación daremos información específica sobre SQL y sobre las databases como las composiciones. La definición de SQL en español significa lenguaje de consulta estructurado y es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información que está en las bases de datos. Composiciones de SQL Server. La primera composición que en este caso vamos a hablar sobre select. Definición de select. Viene a ser la recuperación de filas de una base de datos que habilita la selección de varias filas o columnas, procesando así la tabla más relevante como consulta de datos. Sentencias. Como podemos ver en la imagen, tenemos la primera, la sentencia, vendría a ser de select, que utiliza recuperación de información mediante proyectación de columnas seleccionadas. A continuación tenemos la estructura específica en las cuales un pequeño código podría ser colocar select y poner la instancia del cuadro o el nombre del campo que queremos seleccionar. Ejemplos, como vemos que select vendría a ser el gráfico del cuadro ya sea por columnas o filas, acá podemos ver que al momento de ingresar un código nos van a ingresar todos los datos obtenidos, ya que queremos poner cuántas columnas o cuántas filas queremos mediante la database. Definición de insert. Se utiliza para añadir datos a una tabla existente. La tabla en donde los datos se añaden se pasa utilizando un argumento de tipo NOM SQL o cadena SQL.
Los argumentos opcionales tipo res columna permiten definir las columnas en cuales se insertan los valores. Sentencias. La sentencia se utiliza para insertar nuevos registros a una tabla sintaxis SQL insert into. Se puede escribir la sentencia insert into en dos maneras. La primera forma no especifica los nombres de las columnas en las que se insertan los datos, solo se especifican los valores. Un ejemplo sería el select into name phone. Aquí podemos representar dónde podemos poner los datos del nombre y el tipo de teléfono donde pertenece. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre el comando delete. Por definición, se puede utilizar para suprimir toda una parte de los datos de la tabla indicada por el argumento non-SQL o cadena-SQL después de la palabra clave from. La cláusula where es opcional. Se puede utilizar para indicar qué parte de los datos se van a eliminar. Por sentencia, como dicho anteriormente, la sentencia delete sirve para borrar filas de una tabla. Como síntesis del delete SQL tenemos delete from nombre-tabla where y por otro where nombre-columna es igual a valor. Si queremos borrar los registros o filas de una tabla, se utiliza la sentencia delete from nombre-tabla. Como podemos ver en el ejemplo de un SQL delete, para borrar una fila de la tabla persona. Por ejemplo, queremos borrar a Luis, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el comando delete from personas seguido de where nombre igual a comillas Luis. Abajo AND apellido 1 es igual a comillas López. Y por último AND apellidos 2 es igual a Pérez. Terminando la ejecución de eso vamos a ver que la tabla ha cambiado. Gracias. Y voy a dar paso a mi compañero para que exponga el siguiente punto. Soy Hugo Marciano Agustín y les hablaré un poco sobre el update en SQL. Como bien sabemos, cuando registramos a un cliente o persona en nuestra base de datos, esta puede cambiar sus datos, ya sea su dirección, teléfono, correo electrónico, y bueno, todos esos sucesos implican actualizar información en nuestro modelado de datos. Para ayudarnos con eso, en SQL tenemos la instrucción update. Las sentencias. La sintaxis de la sentencia update sería la siguiente. Tenemos que colocar primero el update y el nombre de la tabla. Siguiente, set columna 1 con el valor que le queremos agregar. Y si hubieran más columnas que quisiéramos modificar o actualizar, colocar sus valores. Y por último, el where con su columna y el valor. El set sirve para modificar o actualizar los valores de la tabla y el where se utiliza para indicar o seleccionar qué fila de la tabla se va a modificar o actualizar. Y aquí tenemos un ejemplo. Con esta consulta lo que queremos hacer es modificar el apellido 2 Benito por el apellido 2 Rodríguez de la fila 3 en el nombre Antonio. Para esto utilizamos update, el nombre de la tabla que sería personas, set apellido 2, es el apellido que queremos cambiar, Rodríguez, where, y el que queremos seleccionar que sería el nombre Antonio de la fila 3, y como hay dos nombres que se repiten, Antonio y Antonio, para ser más específicos le aumentamos el apellido y el apellido 2 que lo busquen por eso. Y como resultado, la tabla personas quedaría tal que así. Se puede observar que se logró modificar el apellido 2 de la fila 3, que era anteriormente Benito y ahora es Rodríguez. Gracias.